Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos en una mesa de política internacional del Centro de Estudios Económicos Argentina 21. Hoy vamos a estar hablando sobre todas las tendencias de política internacional en el mundo post-pandemia. Y tenemos la grata presencia de Ricardo Arredondo, quien nos acompaña en esta tarde. Voy a pasar a presentarlo. Es funcionario del Servicio Exterior de la Nación, cumplió funciones en el país y en el exterior, se desempeñó en las embajadas argentinas en Londres y Madrid y el Consulado General de Los Ángeles. Es doctor en Derecho por la UBA, Master of Law de la London School of Economics y abogado de la UNT. Profesor de Derecho Internacional Público de UBA y UP, profesor de Derecho y Práctica Diplomática de LICEN, Derecho Diplomático y Consular de UB, y organismos internacionales y gobernanzas también de la Universidad de Belgrano. Es miembro del Instituto de Derecho Internacional de la Academia Nacional de Derecho, del CARI, de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo, entre otras instituciones. Es autor de 4 libros y más de 100 artículos en revistas especializadas, diarios y blogs. Doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por haber aceptado participar en esta mesa de política internacional. Para nosotros es un gusto enorme contar con su presencia, así que bienvenido y gracias. Muchas gracias, Melina, Melissa, muchas gracias al centro por esta invitación. Para mí es un placer estar con ustedes y espero que tengamos una charla que resulte interesante para la audiencia de ustedes, que sé que es multitudinaria y que lo siguen como si fuera un equipo de fútbol. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea de hacer esta mesa de política internacional para ir cerrando un poco el año tiene que ver con, bueno, una agenda supercargada que nos deja el 2020, pero bueno, de muchas tendencias que ya venían para quienes nos dedicamos a estos temas. Y en principio, Ricardo, me gustaría comenzar a charlar un poco sobre todo este concepto de crisis del multilateralismo que se habla, ¿no? Este proceso de cambios, tanto a nivel de Naciones Unidas, como lo comercial, que ya viene de una larga data y que, bueno, en los organismos es un tema que viene en debate de mucho tiempo y que evidentemente, por supuesto, este año ha acelerado muchos procesos, los cuales por ahí para algunos resultan nuevos, pero es algo que viene de mucho tiempo, ¿no? Entonces, como un poquito para comenzar, a mí me gustaría empezar a ver qué podemos pensar o esperar para lo sucesivo en cuanto al régimen multilateral. Muy interesante tu pregunta, Melissa. Es cierto lo que vos decís. Yo creo que los dos elementos que vos mencionabas, hay una crisis de multilateralismo, pero es una crisis que no se produce con la pandemia, sino que viene desde mucho antes, y que la pandemia ha contribuido a exacerbar, a poner en negro sobre blanco esta situación. La crisis del multilateralismo, incluso te podría decir que viene desde principios de los años 70, a pesar de que no se la consideraba en ese momento como tal, pero básicamente cuando nosotros vemos el sistema multilateral, vemos que hay los organismos que se han creado, que ha habido una explosión de organismos, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, pero que se remontan a finales del siglo XIX, los organismos internacionales. Esta explosión ha hecho que los estados en algunos momentos consideraran que había temas que eran de interés común, en los cuales era conveniente cooperar, que estaba en el interés de todos cooperar, y por lo tanto decidieron crear organismos. Básicamente hay algunos organismos de naturaleza universal, como las Naciones Unidas, pero muchos tienen una finalidad específica y los estados los crearon para cooperar en esas materias. El problema con los organismos internacionales es que se han transformado en burocracias rígidas, burocracias que no responden a lo que en inglés se llama accountability, que es rendición de cuentas en un sentido
por traducirlo de algún modo, ¿no? Y entonces no tienen una accountability, muchas veces no responden al interés de los estados que lo crearon, adquieren una dinámica propia y muchas veces termina pasando que la burocracia del organismo es la que lleva adelante la conducción del organismo, y los estados adquieren un protagonismo marginal. Entonces, yo creo que es necesario introducir una serie de reformas. A principios de los 70, comienzos de los 80, cuando se empieza a notar esta falta de flexibilidad, esta rigidez burocrática de los organismos internacionales, comienzan a surgir otros mecanismos informales que no llegan a ser organismos internacionales en un sentido estricto, pero existen una serie de mecanismos informales que son más flexibles, se adaptan mejor a las circunstancias, proveen soluciones más eficientes y eficaces frente a la complejidad que plantea el escenario internacional, y en ese sentido vemos que van apareciendo organismos como el G20 o el grupo de proveedores nucleares, el acuerdo Wassenaar, y una serie de organismos más, no de organismos, una serie de entidades que tienen un carácter más flexible y que permiten solucionar de mejor manera las cuestiones que se le plantean. Un ejemplo para terminar con esta parte de la pregunta, y es, por ejemplo, cuando los países se dan cuenta que Irán está haciendo un desarrollo nuclear y esa contención, ese desarrollo nuclear y el peligro de que se transforme en una potencia nuclear, hace que 6 países se pongan de acuerdo y firmen un acuerdo con Irán, del cual después Estados Unidos, durante la presidencia de Trump, se va. Y ese acuerdo es un acuerdo que en realidad no es un acuerdo, no es un tratado en el sentido estricto del término tratado, es un acuerdo de naturaleza informal, de carácter no obligatorio, y es el método que muchas veces emplean los países, es buscar crear mecanismos reducidos con una mayor flexibilidad, sin normas rígidas que los constriñan y de ese modo tratar de alcanzar soluciones que a lo mejor en el organismo grande no es posible. Bien, clarísimo. Y en ese sentido, hace un tiempo publicó un artículo muy interesante en el Foreign Affairs sobre el sistema multilateral de comercio y este concepto de acuerdos plurilaterales, lo cual viene como a traer luz a digamos, una nueva metodología mecánica de poder entender algunas cuestiones que nos están pasando en temas comerciales que son bastante importantes. ¿Nos puede comentar un poquito de qué se trata? Sí, cómo no. Justamente un poco en línea a lo que estaba diciendo es, no, lo que nosotros hemos visto con la Organización Mundial de Comercio es que la Organización Mundial de Comercio, que también funcionó muy bien los primeros 5 años, pero desde comienzo del año 2000 comenzó a tener problemas, comenzó a trabarse, comenzaron a haber una serie de dificultades. Y sumado a esta diplomacia de la retirada de Trump, pero es algo que no empezó con Trump de vuelta, como muchos de los problemas que estamos viendo no empezaron con Trump, ni con la pandemia, sino que vienen de antes. Y por ejemplo, en el caso de la OMC había un descontento generalizado por parte de Estados Unidos con distintas cuestiones, es decir, cuestionaban a la OMC como foro de negociación, se cuestionaba la categorización de países, el hecho de que la OMC permite que los países se autoclasifiquen como países más desarrollados, bueno, en realidad permite que uno se clasifique como un país de menor desarrollo, y esto hace que, por ejemplo, países como China o la India se autocalifiquen de esta manera, y obviamente eso les permite acceder a ciertas ventajas que están contempladas
en los acuerdos de la OMC, y eso molestaba un poco a los Estados Unidos. Y entre los otros, y otro elemento que le molestaba mucho a Estados Unidos tenía que ver con el funcionamiento del sistema de solución de diferencias comerciales. El entendimiento prevé, digamos, un sistema como si fuera una primera y una segunda instancia. Hay una primera instancia donde quienes resuelven los problemas que se suscitan son paneles arbitrales, que también en términos de la OMC se llaman grupos especiales. Y cuando esos paneles emiten sus informes, existe la posibilidad de que los estados involucrados apelen esos informes, y esa segunda instancia la resuelve un órgano de apelación que está compuesto por 7 miembros que son reelegidos de manera regular. Para que una cuestión pueda ser resuelta hacen falta un mínimo de 3 miembros. Y lo que fue haciendo Estados Unidos, y que se profundizó durante la época de Trump, fue no renovar o no permitir la renovación de los miembros que iban terminando sus mandatos. Con lo cual se llegó al 10 de diciembre del 2019, donde no se renovaron, quedaban 3 miembros en el órgano de apelación. 2 tenían que renovarse, no se renovaron, quedó uno solo, con lo cual el órgano de apelación quedó paralizado. Entonces, cuando se produce esta parálisis del órgano de apelación, o cuando, digamos, los estados ven que ya se iba a ese camino, un grupo de estados, en un primer momento es la Unión Europea y Noruega, después es la Unión Europea y Canadá, después se suma un grupo de países, firman un acuerdo multipartito de arbitraje para tratar de solucionar, digamos, esta impasse que se produce por la falta de un órgano de apelación. Y lo que ellos dicen es: nosotros vamos a tener, en caso de que tengamos una controversia que necesite, que queramos que sea apelada, lo que vamos a hacer es recurrir a un procedimiento de arbitraje similar al que está contemplado en el artículo 25 del entendimiento de solución de diferencias de la OMC, para tratar de resolver la diferencia. Nosotros vemos que este acuerdo está conformado por alrededor de 40 países de los 163 que componen la OMC, con lo cual nosotros vemos que se está pasando de un entendimiento multilateral a un acuerdo plurilateral, donde los que van a formar parte de ese acuerdo van a ser aquellos estados que están interesados en el tema. Es un acuerdo que va a variar, digamos, los acuerdos plurilaterales van a variar su membresía de acuerdo a los temas que deban tratar y demás, y por lo tanto todo eso hace que se creen mecanismos alternativos y flexibles para tratar de solucionar esos problemas que el organismo en su conjunto no está pudiendo solucionar. Básicamente esta es la idea de los acuerdos plurilaterales, es decir, es lo que alguien llama pasar de un orden internacional basado en normas a un orden internacional basado en acuerdos. Acuerdos plurilaterales no de naturaleza general, sino de naturaleza particular, con membresía variable y de acuerdo al tema de que se trate. Bien. Y siguiendo un poquito estas cuestiones que usted marca sobre los cambios de los últimos tiempos, bueno, nos avecinamos a un cambio en Estados Unidos, y en ese sentido, bueno, básicamente Nobleza Obliga, la pregunta obligada es, bueno, ¿qué podemos vislumbrar, qué tendencias podemos ir viendo sobre la eventual llegada al poder de Biden? Bueno, yo creo que es ahí uno puede decir no todo en el 2020 fue malo. La llegada de Biden es una buena noticia para los Estados Unidos y su propio sistema democrático, que en cierto modo estaba amenazado por esta presidencia de Trump, y también es una buena noticia para el resto del mundo. Que llegue Biden implica
una actitud más favorable de Estados Unidos hacia los organismos internacionales. Quizás sea bueno recordar brevemente, si a alguien le interesa puede buscar un poco más, yo he escrito bastante sobre esto, pero ¿qué hizo Trump durante los 4 años que estuvo? Trump aplicó una diplomacia de la retirada. Esta expresión no es mía, sino que le pertenece a Richard Haass, que es el presidente del Council of Foreign Relations. Y lo que hizo fue retirarse de numerosos acuerdos multilaterales. Y en general, esta es una política que también no empezó con Trump. El Partido Republicano siempre tuvo una actitud refractaria desde finales de la década de los 50, cuando Naciones Unidas empezó el proceso de descolonización y pasó de 46 miembros o de 51 a la cantidad que tenemos ahora, que son 193. Eso hace que Estados Unidos sienta que perdió un poco el control del proceso, que en realidad aparecen estados que votan en contra de lo que ellos quieren, y a partir de ahí empezaron a tener una actitud ambivalente frente a las Naciones Unidas. Hay que acordarse de lo que pasó durante la presidencia de Reagan en los 80, donde incluso llegó a haber un proyecto de ley en la Cámara de Representantes donde se pedía que Estados Unidos se retirara de las Naciones Unidas. Pero bueno, Estados Unidos dejó de pagar las cuotas, se retiró de la UNESCO, se volvió a ir de la UNESCO ahora. Y digamos, esta actitud refractaria a los organismos internacionales y a un sistema multilateral basado en normas, creo que va a cambiar con Biden. Creo que vamos a ver un Estados Unidos más amigable, friendly con los organismos internacionales, con el sistema multilateral, aunque hay ciertas cosas que no van a cambiar. Es decir, y esto lo anticipó ya el propio Biden, es decir, cuando dijo no voy a perjudicarme, hace una semana dio una entrevista a Friedman en el New York Times, y ahí decía, cuando le preguntaron qué iba a hacer, si le iba a levantar los aranceles a China, si iba a volver a una posición más amigable con China, y dijo no, de ninguna manera, no voy a perjudicar mi posición, por ahora voy a mantener las cosas como están y me voy a tratar de sentar a negociar con ellos y ver qué es lo que puedo hacer. Y en ese sentido, más que negociar con China, lo que me da la sensación es que Biden lo que quiere es volver a negociar volver a juntar a los aliados de los Estados Unidos con los cuales Trump se había peleado. Trump se peleó hasta con la OTAN, lo cual es una muestra digamos, de falta de sentido común, porque ni aún el país más poderoso puede resolver los problemas globales por sí mismo. Es decir, hacen falta mecanismos multilaterales, hacen falta respuestas globales a los problemas globales, y por más fuerte que uno sea, uno no va a poder resolver esos problemas solo. Entonces, tomar una actitud de aislamiento o de yo voy por las mías y los demás pueden seguirme o no, no funciona. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a ver si un cambio de actitud es muy bueno. Por ejemplo, el hecho de que Al Gore vaya a estar a cargo de las cuestiones de cambio climático, como representante especial de Trump, la llegada de una profesional del Departamento de Estado a la Secretaría de Estado es una buena cosa. Trump había hecho una avanzada muy fuerte y había destratado, maltratado al personal del Departamento de Estado, y la verdad que el Departamento de Estado cuenta con gente que es muy capaz y profesionales de fuste, y que en su momento fueron apartados sin causa justificada. Bien, yo me quedo con una frase súper interesante que me parece que resume muy bien lo que venimos conversando hasta ahora, que los problemas globales requieren respuestas globales, ¿no? Y nosotros, para quienes nos dedicamos a la política internacional,
siempre decimos, ¿no?, que el sistema es un sistema anárquico porque no hay una autoridad superior, pero con reglas y normas que los estados disponen, a su vez cumplir por el principio de buena voluntad y cooperación, ¿no?, tal como dice en la Carta de Naciones Unidas. Y en ese sentido, digo, ¿no?, tratando de hilar un poco esto y la necesidad de las respuestas globales, ¿no?, frente a una agenda enorme y a muchos nuevos actores y demás, uno ve, bueno, esta crisis del multilateralismo, este rol de Estados Unidos, y a su vez, por otro lado, el gran desembarco en la arena internacional de China, donde justamente se ha acercado mucho a los organismos internacionales, teniendo un rol bastante importante. Entonces, bueno, ¿cómo se podría ver esta configuración? Digo, no más allá de que hay cuestiones que son claras, que no van a ser negociables, pero el avance en general de China en la política internacional, digo, con la ruta de la seda y bueno, y varias iniciativas que vienen ya de varios años, ¿no? ¿Qué podemos esperar para los próximos tiempos? Es cierto lo que vos decías, Juan Rulfo decía, hay un libro que se llama México y los mexicanos, él tiene una frase donde él dice, o nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Y es una muy buena metáfora porque el sistema internacional requiere de la participación de todos. Por lo tanto, si vamos a ver un orden multilateral nuevo, un orden multilateral que justamente emerja de esta pandemia como una respuesta a todos los problemas del pasado, lo que necesitamos es que sea un orden multilateral mucho más inclusivo de lo que ha sido en el pasado. Es decir, necesitamos que todos tengan la oportunidad de participar. Justamente la pandemia puso de relieve tal vez los contrastes que se ven en el orden internacional. Y, por ejemplo, ahora que está saliendo la vacuna, nosotros vemos que son los países más desarrollados los que cuentan con la vacuna y que, bueno, en algún momento nos va a llegar al resto. Y vemos dentro de la OMC justamente que hay toda una discusión que tiene que ver con los temas de propiedad intelectual, donde digamos, los acuerdos de la OMC contemplan la posibilidad de que alguien en situaciones excepcionales que afectan a la salud se puedan flexibilizar ciertas normas de protección de la propiedad intelectual de modo que los países de menor desarrollo puedan acceder a esas fórmulas y puedan desarrollarlas localmente y tener vacunas localmente. Y vemos que esta discusión se ha empantanado, ¿no? Es decir, de vuelta, es decir, ese orden que debería ser más inclusivo, la vacuna debería estar al alcance de todo el mundo. Acá yo entiendo que desarrollar una vacuna implica para las farmacéuticas un costo impresionante. Normalmente suelen ser procesos largos, de 10, 20 años a veces, pero estamos en una situación de crisis excepcional y no puede ser que para privilegiar, es decir, no es que si las farmacéuticas comparten estas fórmulas van a caer en la pobreza y van a quebrar, a lo mejor no ganarán tanto como lo hacían en el pasado, pero van a seguir siendo empresas multimillonarias. Entonces creo que hace falta una mayor inclusión, una mayor apertura, hace falta que muchas veces la actitud de los países desarrollados, que obviamente son los que son sede de estas multinacionales, acompañan por algún tipo, obviamente debe haber algún lobby interno para que, y obviamente les da también una posición de poder, hace que digamos, el orden internacional en cierto modo se vea comprometido. De todos modos, volviendo a tu pregunta, claramente hoy lo que tenemos son una potencia en ascenso, que es China, y una potencia en declive, que es los Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, con Biden va a tratar de recuperar ese lugar que había abdicado en el mundo, porque su posición de liderazgo la había abdicado. Cuando empezó la pandemia, Estados Unidos renunció a liderar el proceso
como lo había hecho en otras oportunidades, como lo había hecho con el ébola, como lo había hecho con el SIDA, en oportunidades anteriores, cuando lo hizo con la crisis financiera del 2008. Estados Unidos lideró esos procesos y llevó adelante algún tipo de mecanismos de recomposición de la situación. Y en este caso Estados Unidos es como que abdicó de la situación y tampoco China quiso asumir un rol de liderazgo. Sí, lo que hizo fue empezar algunos dicen que por complejo de culpa o por otros motivos empezó a facilitar material sanitario, no solo a países en África o en América Latina, sino que lo hizo con España, con Italia, con muchos otros países. Y en ese sentido, a pesar de las críticas que recibe China por el método con que se manejan, por las cuestiones de derechos humanos, por otras cuestiones, en cierto modo aparece como una potencia más responsable en términos del orden multilateral, es como que se muestra dispuesto a cumplir las normas del orden multilateral. China, por ejemplo, vuelvo a la OMC porque tal vez sirva de ejemplo esto, es decir, China, había mucha reticencia en permitir el ingreso de China a la OMC. Una vez que China ingresó a la OMC, China cumplió cada vez que fue demandado y y recibió un informe en contra en el órgano de solución de controversias, cumplió con todos los casos donde había perdido con las respuestas que se requerían de ellos. Así que en este momento aparece China como una potencia más amigable respecto a un orden internacional, un orden multilateral basado en normas, que los Estados Unidos. Creo que eso va a cambiar con Biden, pero en este momento China está teniendo, no en este momento, en los últimos años, ha tenido una actitud en cierto modo positiva y amigable con el sistema multilateral. Bien. Algunos dicen que quiere forzarlo para después imponer sus propios objetivos, qué sé yo, pero bueno, teorías conspirativas hay en todos lados. Bien. Y en política internacional siempre es el orden del día, así que... Ricardo, si está de acuerdo, podríamos pasar un poquito a hablar de cuestiones regionales, ¿no? Sí, cómo no. Y en principio, bueno, ver un poquito qué es lo que está pasando en Europa, bueno, con el Brexit, bueno, usted desempeñó funciones en Londres, así que conoce bien al país, y bueno, también en ese sentido poder charlar un poquito sobre cómo viene este reacomodamiento, ¿no? de un golpe importante para lo que fue hasta este momento el proceso de integración más exitoso que conocíamos en la historia, ¿no? ¿Cómo queda Europa después de esto y por otro lado el Reino Unido? Bueno, yo creo que a mí me tocó vivir una época muy interesante en Londres, que fue la segunda parte de la década de los 90, del 94 al 99. Y fue una época muy interesante porque fue el fin de 18 años de gobierno conservador, la llegada de Tony Blair, del laborismo, la muerte de la princesa Diana, y una época de cambio, de revulsivo social muy, muy importante. Y ya en esa época existía una minoría euroescéptica que hacía mucho ruido en el escenario político británico. Y yo creo que esa minoría política fue la que se apropió del poder cuando volvieron los conservadores al poder y llevaron a una situación donde usando, hay en estos días que ha fallecido John le Carré, han aparecido algunas entrevistas y algunos videos de él, hay uno dura creo que 2 minutos, muy interesante, donde el tipo dice, el Reino Unido sigue o vive de una imagen de algo que tal vez nunca tuvo, de un imperio que ya desapareció y que tal vez nunca fue imperio en la medida en que ellos lo concebían. Y el problema está en que esa minoría euroescéptica le hizo creer a una parte de la población, fue obviamente
un 50 y 50, ¿no? Pero bueno, en este caso fue, no sé, un 51, un 49, no me acuerdo exactamente los números, pero una parte que decidió optar por el Brexit. Y el Brexit es una muy mala cosa para el Reino Unido, no para la Unión Europea. La Unión Europea va a seguir funcionando, la Unión Europea funciona bien, la Unión Europea de la mano de Alemania y de Francia durante la época de la presidencia de Trump lanzó la iniciativa la Alianza por el Multilateralismo. Es un grupo de países que están convencidos de que las cuestiones internacionales deben ser administradas a través de un sistema basado en normas y no a través de soluciones unilaterales o de naturaleza militar. Y entonces, en ese sentido, cuando el Mercosur firmó el acuerdo con la Unión Europea, que más allá de las cuestiones específicamente comerciales que tal vez puedan ser discutibles, yo escribí una columna en Clarín donde hablaba justamente de que veía digamos, un algo distinto en esto, y era que Argentina, y un poco lo dijo ayer Heiko Maas cuando pronunció su discurso en la cumbre Unión Europea-América Latina, y dijo, nosotros compartimos con América Latina una serie de objetivos, principios, valores, es decir, creemos en la democracia, en los derechos humanos, en el derecho internacional, como método, como procedimientos de llevar adelante las relaciones internacionales. Y en ese sentido a mí me parecía una cosa buena que el Mercosur y la Unión Europea pudieran llegar a un acuerdo, porque desde un punto de vista geopolítico estamos apelando a un tipo de orden que es distinto al orden militar, al orden unilateral que planteaba Estados Unidos. Entonces, yo creo que la Unión Europea no sufre tanto. Los que están, hay una caricatura, un cartoon muy lindo, donde está sentado Boris Johnson con una silla que está al borde de un precipicio, y la silla está atada con una piola a la otra silla, y él dice, bueno, si no aceptan lo que les digo, yo me voy, y amenaza con cortar la piola, y cortar la piola sería él caerse al precipicio, porque a la Unión Europea no le va a pasar nada. Entonces le vendieron a la sociedad británica una serie de ilusiones, como que iban a llegar rápidamente a un acuerdo comercial. Empezaron de nuevo a hablar del artículo 24 del GATT y demás, que es el que permite la zona de libre comercio, que iban a llegar rápido a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Son todas cosas que todavía están por verse. Yo creo que si no llegan a un acuerdo, que es lo que parece hasta este momento, faltan 15 días para que esto tenga una solución, salvo que logren prorrogar los plazos, que parecería que en estos días hay una intención de decirle a los negociadores sigan negociando a ver qué acuerdo podemos alcanzar, pero es una solución muy mala para el Reino Unido, no para la Unión Europea. La Unión Europea no. El Reino Unido siempre fue el socio díscolo, el que no quiso entrar al sistema monetario europeo, el que cuando se empezó con el libre movimiento de personas dentro de la Unión Europea creó un espacio propio donde le controlaba el ingreso a los otros miembros, etc. Me parece que el Brexit es una muy mala idea y que la sociedad británica la va a terminar pagando. Bien. Y siguiendo con lo regional, pero nos venimos para América. nuestros pagos, ya que, bueno, mencionó el acuerdo con el Mercosur. Bueno, también un poquito hablar sobre América Latina, sobre el Mercosur, que bueno, también ahora Argentina toma la presidencia pro tempore. Bueno, el bloque lo encontramos a varias décadas de no poder, bueno, cumplir su objetivo fundacional, y con varias deudas pendientes, como digo, la renegociación del arancel externo común, el tema de poder lograr la unión aduanera completa, bueno, y con un montón de cuestiones, algunas bastante politizadas,
otras más técnicas por ahí, pero hoy se encuentra, bueno, bajo características muy particulares donde tal vez, digo, lo que se enfrenta es la necesidad de construcción de consensos y de realmente ver hacia dónde es la voluntad política de ir con el Mercosur, ¿no? Usted, Ricardo, ¿qué apreciaciones tiene del bloque? Yo creo que el Mercosur, y esto lo he dicho en otras oportunidades, no solo es una opción estratégica, sino que es una opción imprescindible para Argentina. Argentina no puede estar fuera del Mercosur. Dicho esto, al estar adentro lo que tenemos que hacer es, el Mercosur tiene una serie de falencias que no han, como vos decías, no han podido ser solucionadas a lo largo del tiempo. Falencias muchas que arrancan tal vez a finales de los 90, principios de los años 2000, y que no hemos podido. Una de esas es justamente la conformación de un arancel externo común. El problema del arancel externo común es no solo constituirlo, sino también el número de perforaciones que tiene, la voluntad de algunos estados de firmar acuerdos por fuera del arancel externo común. Es decir, ha habido un par de ocasiones donde algunos estados han amenazado firmar acuerdos de libre comercio, y de hecho hay algunos acuerdos como por ejemplo, Brasil le permitió el ingreso del trigo, no me acuerdo exactamente cómo es, si nosotros a México, Brasil a México, México a Brasil, creo que es Brasil a México, Sí, con Brasil un a acuerdo, México. Brasil a México con una cosa totalmente preferencial por fuera de las normas de Mercosur y demás. Entonces, yo creo que hay que sentarse a debatir, me parece que este gobierno tiene una actitud que es buena en el sentido de lo que dijeron es nos sentemos y empecemos a analizar tema por tema. El problema radicaba básicamente en esa diferencia ideológica o de opinión entre los presidentes de los dos principales países, Argentina y Brasil. Es decir, Fernández y Bolsonaro aparecían distanciados. Yo creo que el diálogo de Fernández con Biden de vuelta le da a Fernández otro standing dentro del Mercosur, ha recompuesto su diálogo con la calle, y me parece que esta presidencia va a ser, esta presidencia pro tempore que ahora asumimos, va a ser sustantiva para tratar de solucionar muchos problemas, que Uruguay trató de solucionarlos en estos 6 meses que tuvo, pero que no pudo hacerlo. Uno de esos problemas son los acuerdos con terceros estados. En algún momento había una presión muy fuerte para firmar acuerdos con terceros estados. Esos acuerdos no habían sido objeto de estudios de impacto previo, no se había analizado si eran beneficiosos o no, y en un momento Argentina tuvo que poner las cosas de nuevo negro sobre blanco y decir, bueno, no vamos a firmar el acuerdo de libre comercio con Corea del Norte, con Corea del Sur, porque Corea del Sur no nos da nada y a la vez nos pide mucho. Entonces, están pendientes una serie de acuerdos con Canadá, con otros países, y hay que ver cómo sigue todo ese proceso. De hecho, lo bueno es que estamos conversando nuevamente. En algún momento no había ese diálogo, hubo un momento donde no hubo ese diálogo fructífero. En este momento estamos de nuevo conversando y ojalá se alcancen las conclusiones que sean buenas para todos. Es decir, esto tiene que ser, como dicen los ingleses, un mecanismo win-win, donde todos ganen. Y no sirve un mecanismo donde uno gane y otros pierdan, porque en definitiva eso genera resentimientos y termina llevando a la disolución de los bloques. Sí, totalmente. Aparte, bueno, nunca perder de vista de que el principal socio comercial de Argentina es Brasil, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una vara alta para manejarnos. Y respecto de Argentina, ya propiamente dicho, ¿no? Más allá del Mercosur, en sus relaciones bilaterales,
nosotros siempre nos gusta hablar de cultura exportadora, ¿no? Pensándolo como en tres ejes, ¿no? Uno es hacia dónde queremos ir, con quiénes, con qué socios estratégicos, con quiénes vincularnos y cómo, ¿no? Y en ese sentido, Ricardo, me gustaría saber cuál es su apreciación sobre la política comercial argentina, en cuanto a la búsqueda de oportunidades. Argentina es un país que tiene una baja apertura en general al mundo, con todo lo que tendría, digamos, ¿no?, para ofrecer, y que podría tener muchísimas más oportunidades, pero bueno, que también se está trabajando muchísimo por ello, ¿no? ¿Usted cómo evalúa esta situación? Esto es muy interesante porque muchas veces se hacen planteos binarios, bueno, deberíamos exportar a tal lado o a tal otro, y en realidad a mí me gusta usar un concepto de un ex embajador chileno, hoy profesor de la Universidad de Boston, que es Jorge Heine. Y Jorge habla del no alineamiento activo, en el sentido de que uno, tal vez el otro día leía un artículo también de Florencia Rubiolo, donde Florencia Rubiolo hablaba de equidistancia, ¿no? Es decir, hay que mantener una equidistancia con no quedarse encapsulado dentro de una de las potencias, sino que hay que tratar de venderles a todo el mundo. Estados Unidos es nuestro principal inversor externo. Y por más, China ha hecho algunas inversiones y demás, pero el principal inversor externo en la Argentina continúa siendo los Estados Unidos. Tiene alrededor de 500 empresas estadounidenses que funcionan en la Argentina. Y por otro lado, China por momentos ha desplazado a Brasil como el principal socio comercial de la Argentina, con lo cual uno no está en condiciones de prescindir ni de uno ni de otro. Pero cuando hablamos de exportar a China, es decir, no es solo exportar a China, yo creo que Asia es un lugar muy interesante, es decir, hablemos de Vietnam, de Tailandia, de Indonesia, es decir, hay lugares donde hay mucho espacio para crecer, y obviamente también con una mayor articulación, la región sigue siendo importante. Tenemos que solucionar nuestros propios problemas internos también, porque muchas veces plantea como que no exportamos porque el contexto externo no nos permite exportar más, y en realidad no exportamos tal vez más porque tenemos una serie de condicionamientos internos que también conspiran contra eso. Es decir, el señor que exporta limones desde Tucumán, le cuesta más caro transportar el limón desde Tucumán al puerto de Rosario que de Rosario a Rotterdam. Entonces, hay una serie de cuestiones internas que tenemos que solucionar, y una vez que también eso se solucione, yo creo que van a fluir de mejor manera las exportaciones. Sí, sabe Ricardo que hace unos meses atrás nosotros tuvimos una mesa de infraestructura y comercio, donde justamente lo que trabajamos fue todo el tema, bueno, de los corredores bioceánicos y de los diferentes medios de transporte para, bueno, poder entender esta nueva dinámica de que si bien el Atlántico ha sido el eje tradicional del comercio y los socios tradicionales con los que nos entendemos y que nos vamos a seguir vinculando desde ya, hay que empezar a mirar hacia el Pacífico y hacia toda la otra parte del mundo que tantas oportunidades nos ofrece, y allí, como usted bien lo destaca, ¿no?, y nos comentaban los especialistas también, el tema de la infraestructura es fundamental, cuestión de costos, de logística, y empezar a entender al comercio desde muchas variables que, bueno, hacen a pensar a una política exterior íntegra, en definitiva, ¿no? Sí, coincido con, bueno, yo me acuerdo, yo empecé a estudiar los temas de integración con una beca del CONICET hace 33 años. Y uno de los problemas que se planteaba, este fin de semana pasado se reunieron en el Chaco nuevamente los gobernadores de la zona del norte grande, que es tanto el noroeste como el noreste, y la idea de impulsar este corredor bioceánico que viene desde hace mucho tiempo. Y es fundamental en ese sentido
que se construye. Argentina tiene un problema de infraestructura, no Argentina, América Latina. Cuando yo empecé a estudiar integración latinoamericana, uno de los números que me sorprendió fue que el número de barreras físicas, la relación cuando empezó la Unión Europea, el número de barreras físicas contra América Latina tenía 11 veces, era 11-1 la relación en cantidad de barreras físicas, ¿no? Así, nosotros tenemos un continente que creció de espaldas a sí mismo, con ciudades, en su mayoría capitales, que dan salida al mar y que estaban orientadas a comerciar con puertos de otros lugares y no de América Latina. Entonces, hay una muy mala infraestructura interna, de rutas, corredores, caminos, puentes. Yo he cumplido funciones por periodo breve de tiempo en Villazón y en Yacuiba, y me ha pasado, por ahí caía una lluvia fuerte y la ruta quedaba cortada, no había posibilidad de pasar de un lado al otro, ¿no? Y hay mucha falta de infraestructura física en la que habría que trabajar. Creo que Sixto Terán lo está haciendo muy bien con el Plan Belgrano. Se están construyendo muchas rutas, caminos, autopistas, también corredores ferroviarios, y yo creo que es a donde hay que apostar, porque esa construcción de infraestructura física lleva necesariamente a que se facilite el intercambio comercial. Sí, sin duda. La verdad que sí, hay mucho para hacer, y en un país con muchas oportunidades para ofrecer, así que bueno. Bueno, Ricardo, como para ir un poquito redondeando, a mí me gustaría pasar a otro tema que es de su expertise, y que tiene que ver con el mundo de la diplomacia, una larga carrera con mucha experiencia y formación académica. Y bueno, en ese sentido, básicamente, me gustaría saber, bueno, cuál ha sido su experiencia en este mundo de la diplomacia, y bueno, ¿qué le podemos contar a la gente que nos sigue? Muchos son estudiantes que por ahí están definiendo su futuro profesional, donde el ingreso al ISEN y la formación como diplomático de carrera es una opción interesante, por ahí con muchos mitos para derribar, pero con una gran pasión y compromiso para llevar adelante. Y bueno, en ese sentido, nada, consultarle cuáles han sido sus apreciaciones de tantos años de representarnos en el mundo. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy linda. La diplomacia, como vos decías, es percibida desde afuera con muchos prejuicios y mitos. Está el mito de que el diplomático va de cóctel en cóctel y que cuando está en el exterior prácticamente es un tipo que está de vacaciones, al que todo el país le pague el sueldo para que él se divierte y lo pase bien, ¿no? Y la realidad es, no te voy a decir exactamente la contraria, pero el diplomático es una persona que está afuera trabajando para el país, y cuando está trabajando para el país tiene momentos lindos, cuando puede firmar un acuerdo, cuando llega a una negociación exitosa, pero también tiene momentos duros, cuando lo despiertan a las 3 de la mañana para que tenga que ir a atender un accidente o un homicidio. Tener que, si uno piensa en lo que ha sido la labor del cuerpo consular argentino desde que comenzó la pandemia este año, los primeros 3 meses, yo creo que la Cancillería desde marzo a junio, julio, estuvo mayormente abocada a tratar de solucionar el tema de la repatriación de los argentinos que estaban en el exterior, ¿no? Y la verdad que lo hizo de un modo superbo, muy bien hecho, y eso creo que es la parte que por ahí de afuera no se ve. De afuera no se ve. La persona que no ha estado afuera y ha necesitado de un consulado no sabe ni para qué están los consulados ni qué funciones cumplen. En cambio, el que ha tenido lamentablemente que recurrir al consulado por algún tipo de desgracia personal es el que valora exactamente
cuál es la función que le presta el consulado. Si una persona que está feliz de su vida pasándose unos días en San Francisco y de repente va a visitar el Golden Gate, estaciona su auto y cuando vuelve le sacaron todas las valijas, no tiene documentación, no tiene dinero, no tiene nada, y bueno, el único recurso al que puede recurrir es justamente el consulado, y es el consulado el que le va a dar o a tratar de darle, no siempre se puede, pero de darle una solución a sus problemas. El argentino que trata de ingresar al país y no puede y es retenido y recurre al consulado para tratar de ingresar. Hay numerosas situaciones donde sería muy largo para desarrollar acá, pero la labor consular da para toda una charla. Y en ese sentido, muchas veces eso no se aprecia desde afuera, no se aprecia el sacrificio, el trabajo, la dedicación, la vocación que pone la mayoría del cuerpo diplomático argentino, y que está dispuesto, digamos, como se dice en inglés, a ir the extra mile, a recorrer la milla extra que hace falta para cumplir sus funciones, ¿no? Me voy a quedar acá, estaba por decir algo más, pero la prudencia, que es una de las virtudes del diplomático, una de las características que el diplomático debe tener, me indica que no lo haga. No, bueno, justamente eso es una de las cuestiones a destacar, ¿no? Que no solamente es una profesión como otras, sino que requiere de mucho también trabajo interno, como cualidades como la que usted acaba de destacar, y también con muchos sacrificios, ¿no? A nivel personal y familiar, digo, en un engranaje, Exacto. pero que sin duda que cuando está el compromiso y la pasión en marcha, uno logra sopesar todas las variables, ¿no? Y poder llevar una carrera exitosa, bueno, como es la suya, ¿no? Así que la verdad es que es un orgullo contar con diplomáticos como La usted. mía no es tan exitosa, pero yo estoy contento con lo que he hecho. Hay gente que ha tenido mucho más éxito que yo. Lo importante es la satisfacción personal. Personal, exactamente. Bueno, Ricardo, y por último, ya para despedirnos, usted ha escrito múltiples libros, así que a mí me gustaría que pueda comentarlos para quienes nos escuchan y puedan acceder al material. Usted es también muy activo en las redes, yo invito al público a que lo sigan porque está constantemente produciendo material académico, profesional, y que, bueno, suma muchísimo al aporte, y bueno, escribe en múltiples espacios, así que para cerrar, si nos quiere comentar algo de sus libros. Muchas gracias, Melissa. Sí, bueno, yo he escrito un curso, el último libro que acaba de aparecer es un curso de Derecho Internacional Público, que es un libro de texto para aquellos que están cursando esta materia, pero no solo para ellos, sino para cualquiera que quiera acercarse y tener nociones básicas del derecho internacional, cómo funcionan, cómo se celebran los tratados, cómo funcionan los organismos internacionales, cuándo se puede utilizar la fuerza, las reglas de la Organización Mundial de Comercio, el medio ambiente, el Mercosur, etc. Hay mucho ahí. Es una segunda edición de un libro que salió publicado primero en el 2012. He escrito un libro sobre derecho diplomático y consular, que es el libro de texto con el que se estudia en la Cancillería. Me da mucha satisfacción poder decirlo. Estoy trabajando en una segunda edición de ese libro. Y he escrito también un libro que fue mi tesis doctoral, sobre intervención humanitaria y responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger era un concepto que cuando yo empecé a escribir esto recién aparecía, y es cuando se toma la soberanía no solo como un derecho, sino como una obligación, y es cuando en situaciones extremas, donde hay vulneraciones masivas y graves a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, los demás estados pueden, si se ponen de acuerdo a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, intervenir en algunos estados para tratar de poner fin a estas violaciones masivas a los derechos humanos.
Y el último que está en Gateras, que está en imprenta en este momento, es un libro que hemos escrito con Leopoldo Godio y otros autores sobre los diferentes sistemas de solución de controversias que hay en el derecho internacional. Porque lo que nosotros hemos visto en la segunda mitad del siglo XX es que hay una explosión de regímenes, hay un régimen para el derecho del mar, uno para el comercio, uno para el espacio, uno para los derechos humanos, etc. Entonces, hemos escrito un libro donde tratamos de comparar los distintos sistemas de solución de controversias que hay, y está en imprenta en este momento. Esperamos que aparezca a principios del año próximo. Bueno, toda una primicia entonces. Sí, sí, sí. Va a estar bueno. Bueno, Ricardo, la verdad es que ha sido un placer enorme. Nuevamente le agradezco haber compartido este tiempo con nosotros. Y bueno, seguramente en el 2021 nos volveremos a encontrar a ver qué novedades nos trae este sistema internacional. Así que, bueno, en nombre del Centro de Estudios Económicos Argentina 21 y en lo personal también le agradezco profundamente la entrevista y bueno, le deseamos que pase una feliz Navidad y un buen comienzo de año. Muchas gracias, Melissa. Yo también les agradezco de nuevo la invitación. Ha sido un placer poder compartir estas ideas con ustedes. Me parecieron muy interesantes tus aportes, así que me encantaría que nos volviéramos a juntar el año que viene y sigamos conversando sobre estos temas de interés común. Ojalá que, como dicen los toreros españoles, que Dios reparta suerte para todos y que sea el 2021 un mejor año para todos. Muchas felicidades. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, saludamos a todos. Gracias por